Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a nuestro espacio para disfrutar este tiempo. Es un tiempo en el cual compartimos cosas que son muy fundamentales para tu vida, para la mía y para este tiempo difícil. Saber que hay algo que es sobrenatural, que es muy grande, que es extraordinario, que a veces lo pasa por alto o confundimos milagros con pequeñas sanidades, cosas que suceden y decimos, sucedió un milagro. Pero la palabra de Dios, la Biblia, habla de milagros. Y no es lo mismo milagros que una sanidad. El milagro es algo sobrenatural, que no tiene cura, que no tiene superación, pero que en una intervención divina, por medio de fe, se logra superar y sanar a una persona. La sanidad en sí, como tal, es un dolor de cabeza, un dolor de pierna, un dolor de huesos, cosas que se pueden curar a uno, se pueden ayudar con ciertos medicamentos. Pero también si oramos, y oramos en fe, el dolor desaparece. Pero no es lo mismo un milagro que una sanidad. Y yo quiero seguir hablando de este tema porque creo que Jesús y los milagros existen hoy también. Jesús sigue siendo el mismo. En el tiempo de Jesús había milagros sobrenaturales impresionantes, pero Él después transmite a los apóstoles y por ende a todo aquel que crea en Él y esté predicando y enseñando, dice, y esto le va a seguir esta señal. Va a seguir habiendo milagros y creo que este es un tiempo de milagros. En medio de tanta pálida, en medio de tanta angustia, en medio de tanta desesperación, Dios a través de la fe quiere operar en milagros. Y voy a leerte un pasaje de la Biblia en el capítulo 8 de Mateo, versículo 14, dice lo siguiente: cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y enfermos, paralíticos, al Señor Jesús, y Él sanó a todos ellos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito en la profecía, en la Biblia, 800 años antes de que esto que te estoy leyendo sucediera. Jesús era el que iba a venir y el que iba a hacer milagros, pero estaba escrito y profetizado 700, 800 y hasta 900 años antes de que sucedieran las cosas. Entonces Jesús hizo esta sanidad en la suegra de Pedro. Mira qué bueno Jesús. Y parece que Pedro era también bueno. Fíjate, Pedro es el apóstol Pedro, considerado para los católicos el primer papa. Él tenía su familia y tenía la suegra. Y la suegra vivía con ellos. Enfermó de una fiebre y no se curaba, aparentemente. Entonces apareció Jesús allí. La tocó y automáticamente la fiebre desapareció. Pero como consecuencia de eso, se escuchó, empezaron a hacer comentarios la gente y empezaron a traer a la tarde a muchas personas que ya no era que tenían fiebres. Dice que eran endemoniados, tenían espíritus destructivos, espíritus de violencia, espíritus de muerte, espíritus de suicidio, pero también eran personas que tenían parálisis, personas que tenían epilepsia, personas que tenían dificultades, que le faltaban piernas, que le faltaban oír, no podían hablar. Y dice que se los trajeron a Jesús y Jesús los tocó, oró por ellos y fueron sanados. Pero en todos los aspectos siempre Jesús apuntó a esto. Antes de hacer el milagro, les preguntaba primero, ¿qué quería que le hiciera? Y ellos respondían, que me sanes. Bien. El segundo paso que le apelaba era si tenían fe. ¿Por qué es necesaria la fe para el milagro?
No la fe que Jesús podía tener, que la tenía, no la fe que yo puedo tener si voy a orar por tu vida, sino la fe que tienes vos en que Dios, a través de alguien, puede operar de una manera extraordinaria, sobrenatural, en un problema. Y aquí creo que está a veces el error de no sucedió nada, porque no podemos esperar algo si no tenemos fe. El que no tiene fe es como que mira el viento que pasa y no produce nada. La fe es fundamental para ver los milagros. Por eso Jesús, en este caso, sanó a esa suegra de Pedro, que tenía fiebre, pero luego le trajeron muchos enfermos graves, enfermos que no tenían cura en aquel entonces, ni tampoco lo tendrían hoy, porque no hay cosas que hoy tampoco se pueden lograr, por más que la ciencia ha avanzado mucho y se hacen cosas impresionantes, extraordinarias, pero en aquel entonces y en nuestros días también Dios está dispuesto a hacer milagros. Y te quiero asegurar que hemos empezado un tiempo a la luz de la palabra de grandes maravillas y de grandes milagros. Van a empezar a suceder cosas que vos no esperabas, no pensabas ver nunca, y vas a ver cosas que Dios hace a través de la oración y del creer en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Es un desafío para tu vida, es un desafío en este tiempo. Fue para que se cumpliera la Escritura y hoy también se va a cumplir, porque te voy a leer otro pasaje que encontramos allí en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18, dice lo siguiente. Les dijo Jesús, ¿a quiénes? A los apóstoles. Y por ende a todo aquel que cree y predica, a todo aquel que tiene un llamado, a un pastor, a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a uno que predica. Le dijo, por último, dice la palabra, les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda persona. Es lo que estoy haciendo con vos. Estoy anunciándote una palabra, un mensaje, clave para el bienestar de tu vida, clave para la fe, clave para la esperanza, clave para una sanidad, clave para una restauración, clave para un cambio económico en tu vida. Dios está hablándote a vos en este momento. El que crea debe ser bautizado y será salvo, pero el que no cree ya es condenado o sigue en condenación y en separación de Dios y no puede esperar milagros si no cree. Estas señales les acompañarán a todos los que crean en mí. En mi nombre, en el nombre de Jesucristo, acompañado otra vez, te insisto, de fe. ¿Qué va a suceder? En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán a las personas, y si alguien les quiere hacer daño, no les podrá hacer daño. Dice, aun si le picare un animal venenoso, no le causará la muerte, porque yo les bendeciré y les sustentaré. Es una palabra muy fuerte, pero realmente se ha visto y se ha observado personas que han sido picadas por insectos venenosos y no les afectó, porque tenían fe y creían firmemente. Esto no significa que, bueno, ya no vamos a ir al médico. No, debemos ir al médico, como yo mostraba el otro día, que Jesús, después de sanar a un leproso, lo mandó al sacerdote porque era la autoridad para, en ese momento, declararlo sano. Así está en nuestros tiempos, en los médicos. Entonces, si nos pasa algo, debemos tener fe que Dios puede operar en nuestra vida, en nuestra salud. Porque dice la palabra, aunque tomes algo que no te dañará, porque yo te voy a proteger y te voy a ayudar. Pondrás las manos sobre los enfermos y sobre los inválidos y los sordos, y estos sanarán. Yo no sé cuál es tu problema. Lo que sí sé es que tienes grandes
situaciones de desesperación, que estás a veces triste y muy deprimido y deprimida. Pero Dios en este momento quiere producir un milagro en tu vida. Quiere echar fuera todo espíritu de tristeza, de frustración y de amargura, y quiere derramar sobre ti una bendición especial, pero también quiere sanar esa herida y ese dolor que está en tu cuerpo de hace mucho. Ahora el Señor lo hace si tú tienes fe en Jesucristo. Cree de todo corazón y el Señor hace un milagro. En el momento que yo esté orando, toda dolencia y toda angustia, toda tristeza y toda frustración desaparecerá de tu vida, en el nombre de Jesucristo. Padre mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, intercedo delante de ti, oh Dios, por cada uno de los que están viendo este programa y están conectados a este programa. En el nombre de Jesús, cada uno de ellos está pasando un momento difícil. Pues en el nombre de Jesús, todo espíritu de dolencia y todo espíritu de angustia, en esta misma hora, por operación de la fe, desaparece de su cuerpo. Espíritu Santo toma su mente, trabaja en su mente, y el dolor desaparece, la tristeza, la angustia, la frustración salen de su vida ahora. Pero también en el nombre de Jesús, esa dolencia que estaba de hace mucho tiempo en su cuerpo, ahora en el nombre de Jesús, quedas totalmente sano y libre. En el nombre de Cristo, cree, esto es una realidad. El Señor puede curar en este mismo momento toda enfermedad. Aún aquellas que son imposibles, las está haciendo posibles ahora. Solo cree en Jesucristo y se hará el milagro. En el nombre de Él, amén y amén.